Tenga listo el Salmo 139. Hoy vamos a continuar con los atributos de Dios. ¿A quién le está gustando esta serie? Amén. Lo sorprendente de los atributos de Dios es que nos introducimos al corazón de Dios. Nos introducimos a la persona de Jesús. Nos introducimos a la persona del Espíritu Santo para conocer y entender quién es Él. Amén. Y el Salmo 139, este mensaje se llama Siempre a mi lado. Repita conmigo: siempre a mi lado. Porque hoy vamos a hablar de unos atributos, de un atributo que le pertenece solo a Dios. La semana pasada hablé sobre la santidad, y la santidad dice que sed santos porque Él es santo. Pero este atributo solo le pertenece a Dios, pero nos beneficia a nosotros. Todos los atributos de Dios le pertenecen a Él, pero nos benefician a nosotros. Amén. Repita conmigo: los atributos de Dios le pertenecen a Él, pero me bendicen a mí. Por eso es importante que usted conozca, que usted tome nota de los versos y de las historias que vamos a estar leyendo. Y antes de yo comenzar con el mensaje, me vino una historia que me contaron hace muchos años acerca de algo relacionado con esto. Dice que allá en el rancho se abrió una iglesia cristiana, y que una persona de ahí, una persona mayor, conoció de Cristo, se entregó de Cristo y andaba evangelizando a toda su familia, incluyendo a sus comadres y compadres que se tienen en los pueblos, bueno, y en las ciudades también. Y dice que un día invitó a su comadre, y su comadre le dijo: no, comadre, yo la verdad, yo no puedo ir este domingo, estoy muy ocupada. Y que le insistí, y hasta que le dijo: bueno, comadre, dígame, ¿por qué no quiere ir a la iglesia conmigo? ¿Es porque soy cristiana? No, comadre, no, yo sé que ustedes estudian la Biblia y no es por eso. Bueno, entonces, ¿por qué es? Dice: es que andan unos coyotes cerca de aquí. Usted sabe que yo tengo mis gallinas, es el único patrimonio que tengo. Y si yo me voy de aquí, el coyote puede venir y comerse a mis gallinas. Y le dice: comadre, no se preocupe, Dios va a cuidar de sus gallinas. Y la comadre para los ojos y dice: ¿de veras? ¿Dios va a estar aquí cuidando mis gallinas? Claro que sí, comadre, se lo garantizo. Bueno, pues siendo así, pues vamos. Y ahí van, varios kilómetros caminando. No creo que es como usted, que agarraba su carrito y ya está en la iglesia. Allá en los pueblos es complicado ir a una iglesia. Y total que cuando entran al templo está la alabanza, está casi terminando porque llegaron tarde por esperar a la comadre. Y cuando empieza el pastor, lo primero que dice: hermanos, Dios está aquí. Y la comadre sale corriendo, ¡fua! Y la otra comadre se va tras ella y la agarra en la puerta y dice: comadre, ¿por qué se echó a correr? Pues ¿qué le pasó? Y dice: no, comadre, usted me engañó. ¿Cómo que me engañó? Sí, usted me engañó. Usted me dijo que Dios iba a cuidar a mis gallinas y el pastor dice que Dios está aquí. Así que ahí nos vemos. No, comadre, venga. Y ya le explicó un poquito de lo que vas a aprender hoy. Ese Dios estaba cuidando sus gallinas y también estaba en el templo. Eso es lo que es la omnipresencia de Dios. Dios está aquí, pero también está cuidando tu casa. Dios está aquí, pero también está en todas las iglesias en donde estamos exaltando el nombre precioso de Cristo Jesús. Dios está aquí, pero también está en las cárceles. Dios está aquí con nosotros, que tenemos al Espíritu Santo, pero Dios también está con los delincuentes. La diferencia nada más es de que aquí se manifiesta el Espíritu Santo, pero no hay un solo lugar en el universo y en nuestro planeta donde Dios no esté. Dios está en todas partes. No se manifiesta en todas partes, pero Dios está en todo lugar. Está en tu cuerpo, en cada célula de tu cuerpo, en cada neurona de tu cerebro. Ahí está Dios. Cuando yo doy unos pasos así como de forma tan natural,
Es que mi cerebro está enviando una orden a mi cuerpo y es Dios quien está controlando, quien está dándole vida a esas neuronas para que funcionen. Él está en cada milímetro, en cada nervio, en cada tendón, en cada hueso de tu cuerpo. Bueno, para acabar pronto, está en todos lados. Eso es lo que es ser omnipresente. Amén. No te vaya a pasar lo de la comadre. Salmo 139, verso del 1 al 10. Esto lo había entendido perfectamente David. Y fíjate lo que dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos, diga conmigo, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y el verso clave, los versos claves de esta enseñanza es el 7 y el 8. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Hace una pregunta. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, y aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y el 11, que también está bueno: y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Diga conmigo: Dios es omnipresente. No hay lugar donde puedas tú escapar de la presencia del Dios Todopoderoso. Él es infinitamente grande y poderoso y nos ama tanto. Su poder abarca todos los confines de las galaxias, repito, de nuestro planeta, de nuestro cuerpo. Y David, lo que está diciendo es que había experimentado tal relación tan personal con Dios, que él sabía perfectamente que tanto David le conocía a ese Dios maravilloso, como ese Dios maravilloso se interesaba en él. La mayor parte de las religiones hablan de que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios, y si nos portamos bien algún día lo vamos a ver en el cielo. Pero yo lo que estoy viendo, un Dios omnipresente que quiere tener una relación con nosotros de todos los días. Él sabe lo que estás pensando ahorita. Él sabe tus preocupaciones de ayer, de hace un año. Él te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre. Y Él tiene un propósito hermoso para ti. Él quiere que estés consciente al salir y al terminar este mensaje, que Él quiere tener una relación de amor y de comunicación contigo. Él no es una religión, es una persona. Así que no tienes que hacer nada para que Dios te ame, porque ya te ama. Así que no tienes que hacer nada para comunicarte con Dios, porque Él te anhela celosamente. Él es el más interesado en tener una comunicación contigo y el darse a conocer. Amén. Repite conmigo: Dios es omnipresente. Dice Lucas 12:7 en versión NTV, algo que me impacta: está tan interesado en ti y en mí, y su omnipresencia y su sabiduría y su poder y todos los atributos. Dice lo siguiente en Lucas capítulo 12 verso 7: y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está, ¿qué dice? Contado. ¿Alguien sabe cuántos cabellos trae en su cabeza? Solamente los que están pelones, así que no tienen nada, dicen: yo sí sé cuántos traigo, no traigo ni uno.
Pero todos los que tenemos un poquito de cabello, es imposible contarlos. Pero Dios sí sabe cuántos cabellos tienes. Amén. Él sabe todo lo que pasa por tu corazón, por tu mente. Él sabe todo de ti. Repite conmigo: Dios sabe todo de mí. En Proverbios 15:3 estoy demostrando la omnipresencia de Dios en diferentes áreas de nuestra vida. Y en Proverbios 15:3 dice lo siguiente. Vamos a ver si nos la ponen rápido. Dice: los ojos del Señor están, ¿dónde? En todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. No hay nada que el Señor no sepa, no hay nada que el Señor le pueda sorprender. Por eso cuando un pecador arrepentido viene a los pies de Cristo y esa persona empieza a expresar, viene un convencimiento de arrepentimiento, como sucedió con nosotros. Por eso estás aquí, porque un día tú entendiste y comprendiste que estabas caminando por caminos equivocados. Y un día el Señor tocó tu vida, abriste la Biblia, te mostró un nuevo camino, o mejor dicho, el camino, y tú decidiste seguir a Jesús. Pero te digo una cosa, eso no lo sorprendió a él. Él ya sabía que ese día, a esa hora, tú te ibas a arrepentir, y que ese día que tú clamaste porque Jesús viniera a tu vida, tu nombre iba a ser inscrito en el libro de la vida. Amén. Y yo creo que todos entendemos, no es un atributo difícil de comprender, porque todos podemos sentir y todos podemos entender, y todos podemos de alguna manera darnos cuenta de la omnipresencia de Dios en su creación, en todas las cosas que hay, en las flores, en los animales y en muchas cosas que nuestros ojos humanos podemos ver. Pero quiero decirte algo: el verdadero problema no es que estemos conscientes de la omnipresencia de Dios. El verdadero problema que yo veo en la iglesia de Cristo es que muchas veces, aunque estemos conscientes de la presencia de Dios, cuando vienen tribulaciones, cuando vienen enfermedades, cuando vienen crisis, son tan absorbentes en nuestra vida que nos hacen olvidarnos que Dios está al control de la situación que nos está rodeando, que nos está pasando, que nos está sucediendo. Porque el mismo David, que escribió en el Salmo 139, que él sabía perfectamente que si se iba a un lugar él estaba ahí, si se iba al cielo estaba ahí, que si se iba al Seol él estaba ahí. El mismo tiempo antes, en el Salmo 13, del 1 al 3, expresa las siguientes palabras. Te estoy hablando de la misma persona en diferentes tiempos. La misma persona en diferentes tiempos. Quiere decir que David fue creciendo en entendimiento y en sabiduría. Y un día en el Salmo 13 dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Se parece al mismo del Salmo 139? Nada que ver. Él está diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás? Verso 2 dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? 3. Mira, ¿qué le dice? Respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y el 4 dice lo siguiente: para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Vaya qué contraste de salmos que estamos entendiendo, escritos por la misma persona. Y en cada verso hace una pregunta David: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Por supuesto estaba agobiado, tenía muchos problemas, y eso es lo que nos sucede muchas veces a nosotros. Le hacemos esta pregunta a Dios. No oigo. Porque a veces hay etapas en nuestra vida cristiana en donde Dios guarda silencio, y los silencios no nos gustan. Los silencios no nos gustan, nos desesperan. Por eso hay tanta inversión millonaria en el mundo por la industria del entretenimiento.
porque siempre queremos estar oyendo algo o viendo algo. El silencio nos atemoriza y el silencio nos lleva a doblar nuestras rodillas y a buscar a ese Dios que está en esa esquina esperándote para que charles con Él. Y yo recientemente, a mí me han dado como pastor, me han dado profecías que no tienes idea. Y yo alguna vez soñé y se los expresé, que vi gente formada para entrar a la iglesia desde allá, desde el campo de fútbol. Y luego voy a una iglesia y me profetizan lo mismo de Isaías 54, extiende el sitio de tu tienda, refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y a veces Dios te habla en el lugar menos indicado o menos apropiado o más inesperado, como le quieras llamar. Estaba yo en una panadería famosa aquí en Cuernavaca. Y desde que tú entras a ese lugar, te sorprende algo. Me sorprendieron tres cosas. Una fue el olor, después lo que vi y después lo que probé. Lo primero me impresionó fue el olor. Pan recién hechecito, estás viendo a los panaderos allá haciéndolo, bien limpiecito el lugar. Me di mis toques de pan, gratis. Que olía tan rico, tan rico. Y después volteé a mi izquierda y después de ver el pan tan rico, volteé a ver y había una cola enorme para que te contaran el pan y te lo echaran a la bolsa. Y le dije, Señor, le hice la misma pregunta que David: ¿hasta cuándo voy a ver la fila de gente que entra a la iglesia? Y se me hizo un nudo en la garganta porque oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, observa bien. Y la respuesta está aquí, por eso te traje a este lugar. Porque he ido otras veces y nunca había visto tanta gente haciendo cola para pagar el pan. Y lo primero que te dije que me di cuenta fue el aroma. Y me fui a mi casa, que es la casa de ustedes, y me tiré al piso y le pregunté una vez más. Mucha profecía, mucha palabra, pero mi carne hace las mismas preguntas que hacía David. Y el Señor me hizo sentir, observa bien lo que ves y lo que hueles: olor, vista y sabor. Repite conmigo: olor, vista y sabor. Y me vine con esa inquietud y me metí a la escritura y quiero compartirte esto. Porque muchas veces nosotros, cuando tenemos una promesa sobre nosotros o sobre nuestra familia y pasa el tiempo y no vemos la realización de la misma, podemos regresar a donde estuvo David preguntando. Y me puse a estudiar acerca de lo que el Señor me dijo: olor, vista y sabor. Así que en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 y 15, repito, porque luego me voy muy rápido. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 y 15 en NBI. El Señor me hizo sentir, lo que ves aquí va a suceder. Va a suceder en el tiempo que yo te lo dije y te lo voy a cumplir. Pero necesito que entiendas estos tres puntos. Por eso te llevé, me sentía yo como Jeremías en la casa del alfarero, ahí sentado viendo. Observa, así le dijo a Jeremías: observa al alfarero. Se lo llevó delante de un hombre que estaba haciendo una vasija de barro, y solamente lo que tenía que hacer Jeremías era ver. Y la vasija se le rompía y le dio una prédica el Señor a Jeremías acerca de esa vasija. Y yo sé que el Señor me llevó a ese lugar por una razón. Y dice: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros esparce por todas partes, ¿qué dice? La fragancia de su conocimiento. ¿Por medio de quién? De nosotros. O sea que el olor que me estaba enseñando el Señor
que yo estaba percibiendo en esa panadería? Ese olor es el que debemos oler nosotros a Cristo. ¿A qué hueles, iglesia? Sí me bañé, pastor. Pero Dios te identifica por un olor a ti. Dios nos identifica por un olor. Dice aquí que esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. O sea, el Espíritu Santo que habita en nosotros, de acuerdo a lo que estoy leyendo, emite un olor. Y no es tu perfume, es un olor espiritual. Verso siguiente. Porque para Dios, ¿quién es? Nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Nosotros somos el aroma de Cristo. ¿Qué me estaba diciendo Dios? Ocúpate de que la iglesia Buena Tierra huela bien. Y ese olor que expiden cada uno de ellos va a hacer que la gente venga a esta iglesia. Y entonces vas a ver las colas y las filas para entrar a escuchar el pan de vida. Ahorita voy con el pan de vida. Te dije 3 palabras. Y después fue la vista. El lugar está bien bonito. La panadería, por donde quiera que tú ves, estuve buscando, dije, voy a encontrar el prietito en el arroz. Y dije, con una mosca que encuentre, ya no va a ser el mismo concepto para mí. Si está posada en el pan, entonces va a ser un problema. Y recorrí todos los pasillos que había, no encontré ni una sola mosca. ¿Quién sabe cómo le hacen? Volteé a ver para todos lados para ver si había de esos aparatos con luz ultravioleta para atraer los zancudos. No los vi, al menos no los vi, pero no vi ni una sola mosca. El lugar bien bonito, las colas, la gente comprando pan con bolsas grandotas. Repite conmigo, es vista. Y me decía que cuando nosotros olemos bien, cuando nuestro olor es a santidad, de lo que hablábamos la semana pasada, nuestro olor va a ser bien. Nuestro olor vamos a oler bien. Y es cuando la gente te busca, te cuenta sus cosas, te confía sus situaciones, te confía sus problemas, y no es otra cosa más que el olor que tú expides, que esa persona, aunque no sabe, la trajo a que tú le des un consejo. Y ahí es donde tú tienes que entrar a predicar al Dios que te salvó. Y entonces la cuestión de la vista se convierte en algo que hemos visto durante muchos años, pero que en esta siguiente temporada lo vamos a ver más. Y dice Juan capítulo 11 verso 40, le dijo a Marta antes de resucitar a su hermano Lázaro estas palabras. ¿Ok? ¿Cuántos días estaba muerto Lázaro? 4. Y le dice las siguientes palabras: no te dije que si confías en mí, ¿qué dice? Oirás, olerás. Dice, verás el poder de Dios. Y tú sabes lo que sucedió después. Lázaro, el verso siguiente es la instrucción que le da Dios a todo el universo, incluyendo al cuerpo de Lázaro: sal fuera. Y todos los gusanos empiezan a ir del cuerpo de Lázaro, y sus intestinos empiezan a recobrar vida, su sistema sanguíneo empieza a fluir, y él entonces sale de la tumba. Quiere decir que una cosa nos va a llevar a otra. Si hemos visto el poder de Dios, el Señor hoy te dice, hoy, y me dice a mí, no te prometí que si crees verás el poder de Dios. O sea que la gente que estamos aquí y la gente que va a seguir viniendo, no solamente tiene que oler, aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo, aquí se percibe la presencia de Dios, sino tiene que ver el poder de Dios. Porque tenemos un Dios poderoso. Vamos a hablar un poquito más adelante del Shaddai, del Dios al que tú vienes a adorar. Es todopoderoso. Amén.
Entonces tenemos que acostumbrarnos a que esta iglesia sea, ven, es más, te invito a que vengas los jueves, porque estamos viendo milagros, estamos viendo el poder de Dios, y no quiere decir que hoy no vaya a ser, pero el día jueves es tan espontáneo y tan dirigido por el Espíritu Santo, que los que nos subimos aquí nos subimos ya bien tocados, no porque estemos loquillos, sino tocados por el Espíritu Santo. Y suceden cosas tremendas en este lugar. Y yo doy gracias a Dios porque la iglesia está siendo entendida de los tiempos de oración. Estamos ganando batallas los jueves en los tiempos de oración. El jueves cayó un aguacerazo que le decía yo a la iglesia, hasta ni yo quería venir, porque me agarró saliendo de la casa, me agarró y dije, Padre, ¿a qué hora nos vamos a ir? Está tremendo esto. Pero la gente empezó a llegar. Éramos como ¿qué, Fer? Unos 100, como 100 personas. Tú decías, pues son muy poquitas, pastor. No, pero pues para 20 que veníamos, y ahora somos 100, dices, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Así que ya te demostré el olor, la vista. ¿Y por qué estoy hablándote de esto? Porque en la omnipresencia de Dios, a veces Dios te puede hablar en cosas, en tus actividades cotidianas, y tú estás esperando venir el domingo para que Dios te conteste a través del pastor, y el pastor a lo mejor habla de un tema que no tiene nada que ver, cuando el Señor ya te habló en la semana y te dijo las cosas. Simplemente nuestros sentidos espirituales no están lo suficientemente abiertos para captar la enseñanza que el Espíritu Santo nos quiere decir. Y lo último fue el sabor. Cuando salgo con mis bolsas de pan, pues ya iba muy tocado por el olor y por lo que vi. Pagué el pancito, llego a mi coche, que estaba lloviendo, con los vidrios cerrados. ¿Y a qué creen que olía? Bueno, pues me paré en la siguiente esquina, dije, con permiso. Abrí la bolsa y me comí un pedazo de pan, un sabor delicioso, un pan recién hecho. Y eso es lo que tiene ese lugar, lo que tiene ese lugar de diferente a todas las demás panaderías que yo conozco. Repite conmigo: sabor. Evangelio de Juan capítulo 6 versos 50 y 51 en TLA dice lo siguiente. ¿Sabes que Jesús dijo que Él es el pan de vida? Vaya que sí, Dios me estaba hablando en ese momento. Fíjate lo que dice: el que cree en mí es como si comiera, no oigo, pan del cielo. Repito, el que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Y conmigo, gloria a Dios. Yo moriré, le estaba diciendo a sus discípulos, yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Y tú estás aquí porque has hecho estas tres cosas: has olido, has visto y has probado el pan delicioso que es la palabra de Dios. Así que los que nos paremos aquí tenemos que vivir de rodillas. Y digo y puedo decir los nombres porque nada más nos paramos Fer, Isma, mi esposa y yo. Tenemos que vivir de rodillas porque el pan que tenemos que dar aquí tiene que oler rico. Se tiene que ver bien y tiene que saber bien. O sea, desde donde tú estás sentado cuando cae la palabra, aunque sea de exhortación, y aunque te hagas a un lado para que el rocazo no te caiga, te va a caer, pero es para tu bien. Entonces ese pan va a alimentar tu espíritu y te tienes que ir con hambre de aquí para que llegando a tu casa empieces a saciar tu hambre espiritual, leyendo la palabra, orando, buscando la presencia de Dios, escuchando alabanzas. Eso nos lleva a saber
que Dios está esperándote en tu casa también, no solamente aquí. Dios está esperándote en tu casa. Puedes hablar con Él en tu coche. Apaga la música que traes, que espero que sean alabanzas, o bájale tantito a las alabanzas y empieza a hablar con Dios, y verás si no te contesta, porque Él es el más, es más, cuando tú manejas tu coche, debes de tener la certeza que el copiloto es Jesús. Amén. Y que tú puedes ir hablando con Él con la certeza de que Él está ahí aunque no lo veas, porque Él es omnipresente. Amén. ¿Soy el único loco que habla con Dios en su coche o hay algún otro loco o loquita aquí? Somos poquitos locos. Yo quiero que haya más locos, que hablemos con Dios en todo lugar. Y ya les he dicho muchas veces que yo cuando me estoy bañando, yo estoy hablando con Dios. Y no estás para saberlo, pero ahí me ha revelado muchos mensajes. Cuando me está cayendo el agua, el chorro de agua, yo creo que me limpia mi mente que está tan afanada y preocupada, y es cuando entiendo los mensajes que el Señor nos quiere decir. Vuelvo a la omnipresencia de Dios. ¿Qué tiene que ver la panadería y todo eso con la omnipresencia de Dios? Porque yo entendí que en ese lugar estaba Dios ahí, y había alguien quien estaba haciendo una pregunta, y esa pregunta era: no oigo. Y yo sé que muchos de ustedes están haciendo la misma pregunta, nada más que no me la van a decir. Promesas que Dios les hizo hace mucho tiempo, y que tú has estado preguntándole: Señor, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, estoy orando, estoy haciendo todo lo que debo de hacer y no veo nada. Señor, y ese es el enfoque de este mensaje. El que entendamos que aunque a veces estamos conscientes de que Dios está con nosotros, a veces podemos experimentar su silencio y su ausencia, que muchas veces Él permite. Y te voy a hablar de alguien, le voy a hablar, este segmento es para todos los que sirven en la iglesia, porque yo creo que el avivamiento está tocando la puerta. Y ahorita las instalaciones de la iglesia ya son insuficientes. Necesitamos salones para los niños, necesitamos un montón de cosas. Y estamos orando mi esposa y yo para que dentro de poco tiempo se abra un segundo culto. Porque yo creo que esas colas van a estar ahí afuera tocándole a Alex el timbre. ¡Tirín, tirín! Queremos entrar. No es que hoy no hay culto, hoy es martes, no nos importa, no nos vamos a ir de aquí hasta que adoremos a Dios, porque eso es un avivamiento. Yo no sé que estés entendiendo que sea un avivamiento, pero un avivamiento es un hambre de la gente por oír a Dios, por adorar a Dios, y porque congregacionalmente estemos juntos en un mismo sentir, en un lugar en donde se manifiesta la presencia de Dios. Y la iglesia en donde Dios te mandó para honra y gloria de Él es un lugar en donde se manifiesta la gloria y la presencia de Dios. El problema es que a veces vamos a ser como Jeremías. Jeremías era un hombre que estaba consciente de la presencia de Dios en su vida, pero a él le tocó vivir juicios, le tocó vivir una temporada terrible en la nación de Israel, y lo mandó a él avisarle a la gente que iba a haber un juicio para todos ellos. Y un día Jeremías se cansa, y dice en Jeremías 15, 17 y 18 en TLA, dice lo siguiente. Fíjate el reclamo que le hace Jeremías, que era un siervo de Dios. Levanten la mano todos los servidores. Fíjate el reclamo que le hace a Dios. En esta versión se me hace bastante atrevido el tipo, la mera verdad. Dice: yo no ando de fiesta en fiesta, ni me interesa divertirme. Le está diciendo a Dios: prefiero estar solo, porque estoy contigo y comparto tu odio por el pecado. Hasta ahí todo está muy bien. Amén. ¿Por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? Le hace una pregunta. ¿Por qué no sanan mis heridas? O sea que estaba
herido o enfermo. Realmente, ¿qué dice? Padre, un servidor, realmente me decepcionas. Eres para mí como un arroyo, como una fuente. Fíjate nada más, qué tremendo. Y a veces nosotros, y te voy a decir algo, a Dios no le afecta que tú le digas lo que quieras. O sea, no creas que Dios dijo: no sabes lo que acabas de decir, va a caer un rayo y en la noche en tu cabeza y te va a partir en dos. No, a Dios le encanta que expreses todo lo que sientes. A Dios le encanta que tú dialogues con Él, aunque sea para reclamarle. Y Dios, yo creo, es mi punto de vista, prefiero que hable conmigo para reclamarme a que no me hable. Porque a veces somos como Jeremías en el servicio. Renegamos. Yo estoy hablando de otras iglesias que están allá en otra galaxia que acaba de hacer Dios. A veces podemos ser así y vemos que otro llega con la misma enfermedad que tenemos nosotros y al otro ya lo sanó y acaba de venir a la iglesia. Y tú le vas a decir al Señor como David: Señor, yo te sirvo desde hace años. Yo nací en cuna cristiana, he estado aquí, no me puedo casar, no encuentro trabajo. Entonces, ¿para qué te sirvo? ¿Para qué me paro temprano los domingos a oír al gritón del pastor y al que echa pedradas que le dicen el pastor Fer? El que se rió le llegó. ¿Para qué hago todo esto, Señor? Si estoy enfermo, si no traigo ni un peso en la bolsa, ¿de qué sirve? Y a veces somos así como Jeremías. Te pregunto una vez más, ¿Jeremías estaba consciente de que Dios estaba con él? Sí. Y luego fíjate lo que le dice, porque este cuate me cae bien, porque pues era atrevidón, pues. Y fíjate lo que dice ahora en el capítulo 20, del 7 al 9. Un poquito más adelante, ahí mismo en Jeremías, dice: Jeremías le dijo a Dios: Dios mío, con lindas palabras me llamaste. Ya como que ya se había calmado, ya había sacado su ira, su frustración, su rencor, y le dice: con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. A toda hora, y luego empieza el reclamo, a toda hora la gente, ¿qué dice? Se burla de mí. ¿Sigue? Cada vez que abro la boca tengo que gritar: ya viene el desastre. ¿Sabes cuál era la prédica que Dios le mandó? Le dio una prédica, nada más, que repitiera en todo el lugar en donde estuviera su pueblo: ya viene un juicio de Dios, viene un desastre, Dios está enojado con ustedes. ¿Y tú crees que eso le caía bien a la gente? Cállate, falso profeta. Y salían otros falsos que decían: no va a pasar nada de lo que dice Jeremías. Y Jeremías sabía que Dios se lo había dicho. Y a veces nosotros estamos viviendo vidas equivocadas, estamos cometiendo pecados, estamos haciendo cosas que le ofenden a Dios y esperamos las bendiciones de Dios, y así no funciona. Dios estaba mandando a Jeremías a ese lugar a decirle a través de Jeremías a ese hombre que iba a haber un juicio para que el pueblo tuviera el tiempo de arrepentirse, porque Él no busca el mal de nadie. Él quiere que todos, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego le dice aquí, dice: cada vez, bueno, ya hasta el final dice: no hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Verso 9: hay días en que quisiera no acordarme más de ti ni anunciar más tus mensajes. Otra vez dice: Señor, hay veces que no quisiera saber de ti. Va a llegar el día, si nos toca vivir ese tiempo, en donde vamos a ser perseguidos por nuestras convicciones.
Y la pregunta es si estamos preparados para ello. Jeremías, con todo y quejas, ahí estaba. Y fíjate lo que termina diciendo: pero tus palabras arden dentro de mí. Pero tus palabras arden dentro de mí. Son, ¿qué dice? Un fuego que me quema. ¿Hasta dónde? Hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no puedo quedarme callado. Jeremías sabía que ese fuego que tenía en su corazón era la presencia de Dios, desde la punta de su cabeza, desde el último cabello hasta las uñas de sus pies. Él estaba impregnado, cada poro de su piel estaba impregnado de la presencia de Dios. Y en medio de sus reclamos y de no ver la manifestación de algo, Jeremías estaba en la cárcel. Jeremías estuvo muchas veces en la cárcel. Cuando dice Jeremías 29:11, en ese verso no me lo vayas a poner ahí, pero es un verso que todos conocemos. Jeremías estaba en la cárcel, o sea, ese era un tipo que la pasaba mal constantemente. Y luego termina diciendo en Jeremías 20:11, ya después que se le bajó el coraje, él se pone a meditar acerca de su ministerio, acerca de lo que estaba pasando, y él escribe esto: pero tú, mi Dios, eres, ¿qué dice? Jeremías 20 del 20:11, perdón. Pero tú, mi Dios, eres el Todopoderoso. Tú examinas al que es justo y sabes lo que pensamos y deseamos. Se parece mucho a lo de David, ¿no? Eres un guerrero, ¿qué dice? Invencible. Y subraya lo que sigue: y siempre estás a mi lado. Mira, si algún día te sientes como Jeremías, que no ves la mano de Dios, que no ves esa respuesta que tú estás esperando, le puedes reclamar a Dios, pero lo que no puedes hacer es creer que Dios te ha abandonado. Él está ahí. Si estuvo en tus peores momentos, en los peores pecados, ¿cómo no va a estar ahora que le estás buscando? Te está procesando, está probando tu fe y está viendo muchas cosas, te está preparando para recibir una bendición. Siempre estás a mi lado. Por eso, fíjate la convicción de él, por eso no podrán vencerme los que me persiguen. Quiero ver cómo los castigas, porque, no oigo, en ti confío. Quiero ver cómo los derrotas y los pones en vergüenza, que nunca nadie se olvide que tú los derrotaste. Él sabía una cosa: no importa que me griten, que me humillen, que me apedreen, que me metan a la cárcel, lo único que yo sé es que Dios está conmigo. Y tú no puedes salir de este lugar sin saber que Dios está contigo, que Dios está contigo. Y eso es lo único que te debe de importar, es lo único que me debe de importar. Señor, el avivamiento va a llegar cuando tú decidas: sí, lo único que me interesa es tu presencia en este lugar, lo único que me interesa es tu presencia en mi corazón, y lo único que me importa es tu presencia en mi familia y en todas las áreas de mi vida. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Que si va a haber colas, gloria a Dios. Y si no hay colas, de todas maneras, los que estamos aquí te vamos a adorar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a ti, Señor. Y fíjate bien, vamos a ir al segundo libro de Reyes. Puede subir alguien al teclado. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Tú conoces esta historia. ¿Te acuerdas de Naamán? ¿Qué enfermedad tenía? Lepra. ¿A quién va a ver? Va a ver al profeta Eliseo. Va primero a ver al rey. El rey dice: no, yo no, ¿qué crees que yo soy Dios? Pero oye Eliseo que anda un sirio forrado de lepra, pero también forrado de dinero. Traía un montón de lana para darle a Eliseo lo que pidiera si lo sanaba. Y entonces Eliseo da una instrucción que todos conocemos: vete al Jordán y zambúllete. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y el Naamán se enoja
porque era un alto líder militar, se enoja y le dice: pero qué babosada. Bueno, no le dice así, ¿no? Qué tontería está diciendo el profeta. Si de donde yo vengo hay ríos más hermosos como el Habana y el Farfar, ¿cómo me va a meter a este río cochino aquí lleno de lodo? Y le dicen sus militares que van con él: jefazo, tranquilo. A ver, si le hubiera dicho que subiera allá con los legendarios, si le hubiera dicho que subiera con los legendarios ahí en plena lluvia, iba a ser sanado, ¿iría? No, pues sí. Y si le hubiera dicho el profeta: ve y úntate de determinada cosa, pero está en otro país, ¿iría? Sí. No le dijo así, estoy yo suponiendo. Y le dice: pues si ya le dijo que se sumerja 7 veces, sumérjase ya, hombre. Si no pasa nada, no perdemos nada. Pues sí, ¿verdad? A veces hay que escuchar a la gente que tenemos cerca. A veces hay que escuchar a nuestra esposa. A veces hay que escuchar a nuestra esposa. Y total, el Naamán se zambulle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cuando sale de la 7ª, su piel estaba como bebé, limpiecita. Ay, dice: wow. Estaba yo haciendo el cálculo del dinero que llevaba Naamán. Estamos hablando del puro oro, eran más de 5 millones de pesos. Ayer estuve haciendo la conversión, más la plata que llevaba. Fácil llevaba unos 8 millones de pesos ahorita, para que te des una idea, en efectivo así. Y va y le dice a Eliseo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 26, y le dice: gracias por haberme sanado. Gracias, tu Dios, ahora entiendo que tu Dios es el único Dios en el universo. Tu Dios es el único que puede sanar. Yo sé que tu Dios es el único que puede hacer este tipo de cosas. Por eso vine desde mi país hasta acá. Y le dice: quiero gratificarte por lo que me hiciste. Y le dice Eliseo: no puedo recibir nada de ti. No puedo recibir ni un peso de ti. Oye, pero en buena onda te lo estoy dando, acéptalo. Y Eliseo tenía un siervo que se llamaba Giesi. Entonces él ya le había echado un ojito a la carreta que traía el Naamán y dijo: órale, profeta, recíbaselo. ¿No ve que hay que construir la escuela de profetas acá? A veces, además es dinero bien habido. Recíbalo. Seguramente pensó Giesi, la Biblia no dice eso, yo supongo. Pero Eliseo es tajante y dice: no quiero nada de ti. Y yo meditaba: ¿por qué no le recibió el dinero? Porque Eliseo sabía que los favores de Dios no tienen precio. Eliseo sabía que los milagros de Dios no tienen precio, y que si él se prestaba a recibir ese dinero, se iba a exponer a un acto que se llama cohecho, y que ese hombre algún día podía regresar con autoridad y decirle: oye, hay unos sirios que tienen lepra allá en mi país, ¿por qué no vienes para que los sanes? Iba a generar un compromiso con él. Y él no se podía arriesgar a eso, porque en esa ocasión Dios le reveló, Dios que estaba con él, Dios le reveló que se tenía que zambullir 7 veces nada más. Pero él no quiso aceptar un solo peso. Pero el otro sí quería la lana. Y a partir de ahí te voy a leer para que veas la omnipresencia de Dios. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Hasta aquí? Entonces va. Es que ese verso ya va más adelante. Va y le dice a Naamán: oye, Naamán, le dice, Giesi le dice a Naamán: ¿no tendrás por ahí unos kilitos de oro que me dejes? Es que, pues fíjate que
Me dijo Eliseo, fíjate, va de chismoso y le dice, me dijo Eliseo que siempre sí, un poquito nada más. Y le dice, no, pues no hay problema, si quieres te dejo todo. No, nada más déjame unos kilitos y unos vestidos ahí. Y se los da. Y el Eliseo se viene bien forrado y dice, nadie sabe, nadie supo. Jesse, perdón. Nadie sabe, nadie supo. Ni Dios me vio. Entonces a partir de ahí te voy a leer. Pero Eliseo le pregunta cuando regresa, ya había ido a esconder el oro y la plata y los vestidos, y le dice, pero Eliseo le preguntó, ¿te puedes ir un verso antes, por favor? Dice, cuando entró para ver a su amo, está hablando de Jesse, Eliseo le preguntó, ¿a dónde fuiste, Jesse? ¿Qué le contestó él? ¿Y a dónde había ido? Al banco. Y le contesta, ahora sí el 26. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba ahí? ¿Cómo le dice? En espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro. ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Pero me sorprende que le dice, ¿no te das cuenta que yo estaba ahí? ¿Cómo le dice? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos impregnados de la presencia de Dios, cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, el Señor nos puede dar un don que se llama ciencia o discernimiento de espíritus. ¿Estoy bien, profeta? O incluso el don de profecía. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? Bueno, voy a terminar esto porque si no. Verso siguiente. Y fíjate lo que le pasa a alguien desobediente, a alguien que no está consciente de que Dios está en todos lados. Aquí tenemos a alguien que vivía en la presencia de Dios y tenemos a Jesse que creía que a Dios lo podía engañar, que nadie se iba a dar cuenta. Y le dice Eliseo, le dice a Jesse estas palabras: por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán. ¿Para cuándo? Cuando Jesse salió de la habitación estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. ¿Te das cuenta del precio de alguien que cree que puede engañar a Dios? Escúchame bien, iglesia. Escúchame bien, por favor. Todo lo que tú haces, todo lo que tú ves, todo lo que tú hablas, todo lo que tú piensas, todo lo sabe Dios. No hay nada que no sepa Dios de ti. Y a veces vivimos una vida pensando en que no va a suceder nada, pensando en que si violamos los mandamientos y los estatutos de Dios, no va a pasar nada. Y hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que tenemos un Dios bueno, un Dios de misericordia, que también es otro atributo del que vamos a hablar. Pero de acuerdo a lo que dice en el Nuevo Testamento en Gálatas 6, versos 7 y 8, fíjate bien. Ahora tú me puedes preguntar, pero ¿por qué Eliseo le manda la lepra? Es un castigo muy fuerte. No solamente la lepra era para él, sino para ¿quiénes? A todos sus descendientes. O sea, era una maldición generacional. Y podemos ir al otro lado y decir, ¿cómo un profeta puede traer una maldición? Dios tanto le reveló una cosa como le dio la instrucción para la otra. ¿Sí me entiendes? ¿Qué me está diciendo, pastor? Que cuando yo hago incorrecto llega el momento en donde Dios suelta un juicio en contra mía. No oigo. Simoncles. Pero a veces pensamos, no, esto que hice
esto que robé, esto que pensé, las páginas que estoy viendo en internet de pornografía, esto ni Dios lo ve, porque estoy a las 3 de la mañana y todos están dormidos, nadie me ve. No te engañes. Y Gálatas 6:7 dice: no se dejen engañar. Nadie, repite conmigo, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Vamos a verla en TLA, por favor, este verso. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando que le está hablando a una iglesia, le está hablando a los Gálatas, y les está diciendo: no confundan la gracia, que ese es otro atributo del que vamos a hablar. No confundan la gracia de Dios, Dios no puede ser burlado. O sea, si tú estás cosechando ahorita cosas desagradables, negativas, es porque un día son las que tú sembraste. Quiere decir que Dios me perdona por todo lo que hago, sí, pero Él no quita las consecuencias de mis errores. Él va a permitir que las consecuencias me enseñen a que eso que yo hice, en donde pensé que Dios no me veía y que no iba a pasar nada, entonces ahí me va a enseñar que eso no lo vuelvo a tener que hacer en toda mi vida. Tú sabrás las cosas. No te preocupes en lo que estás cosechando. Si estás cosechando cosas buenas, es porque sembraste una semilla buena. A Jesse le fue como en feria porque su corazón no estaba con Dios. Fíjate, ese es otro tipo de servidor. Servidores que están cerca de un profeta, Padre del cielo. ¿No se supone que deberían de tener la misma esencia que el profeta? ¿No? O sea, vivía con el profeta todo el tiempo, pero el tipo andaba en otro canal, no tenía la conciencia de que Dios era omnipresente. Y la iglesia va a necesitar siervos que entendamos que debemos oler bien, que debemos oler a santidad. Y yo no sé si estamos preparados o no para el segundo culto. Yo no sé si estamos preparados para recibir las colas de gente, no lo sé. Lo único que sé es que Dios está con nosotros. Y que si Dios un día, yo creo, yo veo en el espíritu que es como un globo que se está inflando. Que Dios está inflando un globo y que un día con cualquier cosita va a reventar. Y va a descender del cielo todas las bendiciones en cascada que tiene para esta casa. Y me han profetizado que esta casa va a ser un faro para todo Cuernavaca. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Y no hay, te garantizo, no hay un solo miligramo en donde yo diga: qué padre, voy a salir en las noticias y en la tele. Dios me libre de todo eso. Lo único que yo quiero es que mi ciudad, mi pueblo conozca a Jesús. Lo único que yo quiero es que Jesús entre en los corazones de la gente, en los narcotraficantes, en las prostitutas, en los ladrones, que lo conozcan, porque el diablo los está engañando. Ese es mi único, desde que yo le dije al Señor sí, esa es mi única intención, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No es mi intención ser la iglesia más grande de Cuernavaca. Es ser la iglesia en donde hay un fuego por la presencia de Dios. Es ser la iglesia en donde el Espíritu Santo se mueve porque hubo un entendimiento de que Dios es omnipresente y la gente decidió vivir en santidad. Esa es mi intención, mi única intención. Que cuando la gente pase por esas puertas diga: aquí está Dios, aquí está Dios, perdóname. Y vengan al altar a derramar lágrimas de arrepentimiento.
Yo lo creo con todo mi corazón. Y va a suceder. Va a suceder, iglesia. Perdóneme, pero es lo que hay en mi corazón. Juan capítulo 14, 15 al 17, termino. Dice lo siguiente. En Reina Valera, ¿está bien, hijo? O hijos que están allá, no los veo aquí. Aquí hay una promesa de la omnipresencia de Dios para ti y para mí. ¿Estás listo para escucharla? Si me amáis, ¿cuántos aman a Jesús aquí? ¿Cuántos guardamos sus mandamientos? Levante su mano sin temor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, le decía a sus discípulos. Sigue. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con ustedes. ¿Cuándo? O sea que Él está aquí. Eso fue escrito en el año 60 de nuestra era, 70. Quiere decir que Él está aquí. Amén. Para siempre. Verso de el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, buena tierra, le conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No me lo quites. Este ejercicio no lo hice yo, lo vi alguna vez. No sé si se lo vi a Fer o no sé quién se lo vi. Pero cuando Jesús, antes de resucitar, el Espíritu Santo estaba cerca de mí, estaba junto a mí. Pero aquí dice que cuando Él asciende a los cielos, iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y estará, las últimas palabras, ¿qué dice? En ustedes. ¿Sabes qué significa? En significa dentro. El Espíritu Santo ya no solamente está a tu lado, está dentro de ti. Él mora dentro de ti. Y Él quiere que esta iglesia sea una iglesia que esté consciente de su omnipresencia todos los días de nuestro peregrinar aquí en la tierra. Que vayamos donde vayamos, en tu trabajo digan: yo no sé qué tiene ese varón, pero si hubiese una crisis en tu empresa, tu jefe tiene que decir: corran a todos, menos al morenito ese que va a buena tierra. Ese tipo es necesario aquí. Es el que llega temprano. Bueno, cuando menos es lo que debería hacer. Es el primero en llegar y el último en irse. Es el que da la milla extra. Siempre que yo le confío las finanzas, jamás se me ha perdido un peso. ¿Y sabes por qué debemos hacer esto? Porque Dios nos está viendo. Y no es solamente tenerle lealtad a la empresa o al patrón para el que trabajas, o tu propia empresa a la que tú te dedicas. En los negocios se pueden hacer muchas tranzas, pero si tú eres honesto, transparente y haces tu trabajo de calidad, estás expidiendo el aroma de Cristo en todo lo que haces, en todo lugar en donde te mueves. Amén. Ponte de pie, por favor.
Salmo 139, verso 7. Estos versos son los que te tienes que aprender de memoria, es mi sugerencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Sigue? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Cierra tus ojos. Hay algo que me sorprende de Dios, y solamente asiéntame con tu cabeza. Yo le decía: Señor, ¿quiere decir que tú estuviste en aquel momento donde yo te fallé? El Señor dice: sí, tú estuviste. Voy a dar algunos nombres sin personalizar a nadie, no es mi intención. Tú estuviste cuando robé, cuando adulteré, cuando forniqué, cuando maldije. La respuesta es sí, yo estuve ahí. Tú me viste hacer todo lo que yo hice. Estoy hablando de antes de conocer de Cristo. Yo me sorprendo y le digo: ¿cómo es posible que me ames sabiendo todo lo que hice? Y Él me dijo: yo no te amo por lo que tú eres o por lo que tú hiciste. Yo te amo porque yo soy amor. Ese es otro de los atributos de Dios. Mira cuán grande es nuestro Dios, que aún viendo todo lo que hicimos en el pasado y lo que seguimos fallando hoy, Él no cambió de opinión respecto a ti. Él dijo: mi amor es tan grande por ti, que aunque hayas hecho lo que hayas hecho, yo te acepto, tengo un propósito para ti, te amo y te prometo que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿No tenemos un Dios bueno, iglesia?